Hoy, 11 de febrero, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, la niña Bernardita Soubirous, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Massabielle, en las cercanías del pueblo de Lourdes, en Francia. Para llegar al lugar debían atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido mojarse los pies en agua fría, y las aguas del riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó al lado, mientras las otras dos niñas iban a buscar la leña. En ese momento, Bernardita tuvo una visión. Esta aparición se repitió de la misma manera 18 veces, desde el 11 de febrero hasta el 16 de julio. Cuando las otras niñas regresaron con la leña, se extrañaron al ver a Bernardita arrodillada frente a la roca. Le gritaron e incluso le lanzaron una pequeña piedra. Ella, como volviendo de una visión, se frotó los ojos. Sus compañeras le preguntaron qué le había sucedido, y Bernardita les narró la visión que había tenido, pidiéndoles que no se lo contaran a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron al llegar a casa fue contar lo sucedido. Su madre se disgustó mucho, creyendo que su hija estaba inventando historias. Algunos decían que se trataba de un alma del purgatorio, y a Bernardita se le prohibió volver a la roca y a la gruta de Massabielle. Los niños del barrio comenzaron a importunar a la niña para que regresara a la gruta, pero su madre se oponía. Finalmente, ante tantos ruegos, le permitió consultar el caso con su padre, el señor Soubirous. Después de pensarlo y dudarlo, le permitió volver el 18 de febrero. Ese día fue acompañada por varias personas que llevaban una botella de agua bendita, pues pensaban que la aparición podía ser un alma del purgatorio. Se arrodillaron y comenzaron a rezar el Santo Rosario. En la tercera aparición, la Virgen le preguntó a Bernardita si quería regresar allí durante 15 días, y la niña prometió que así lo haría. El domingo, 21 de febrero, la Santísima Virgen, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud, dijo que era necesario rezar por los pecadores. El 22 de febrero, a pesar de que le habían prohibido ir a la gruta, Bernardita fue, pero ese día la Virgen no se le apareció. Al quitarse la prohibición, al día siguiente la Virgen volvió a manifestarse. El 25 de febrero fue una fecha muy importante para Lourdes, pues ese día nació la fuente milagrosa. La Virgen le dijo a la vidente que fuera a beber agua de la fuente. Bernardita pensó que debía ir al río Gued, pero la Virgen le indicó que escarbara en el suelo. Allí había un pequeño charco. La niña comenzó a escarbar y la tierra se abrió, comenzando a brotar agua, al principio muy turbia. Bernardita intentó beberla varias veces, hasta que finalmente pudo hacerlo. Desde entonces, ese manantial ha brotado sin cesar, produciendo aproximadamente 100.000 litros de agua al día. En esas aguas se han obtenido miles de curaciones milagrosas. El 26 de febrero, la Virgen le dijo que era necesario hacer penitencia. Bernardita caminó de rodillas entre el pedregal, comió hierbas amargas, se frotó el rostro con hojas espinosas y besó el suelo. La Virgen le mostró, sonriendo, que esas penitencias le agradaban. El 28 de febrero ocurrió la primera curación. Una mujer tenía a su hijo agonizando por una neumonía con fiebre muy alta. A pesar de que el médico le había prohibido exponerlo al frío, lo sumergió en las aguas heladas del manantial y el niño sanó instantáneamente. Poco después ocurrió una segunda curación. Un hombre que había quedado ciego a causa de un estallido,
y a quien los médicos habían declarado incurable, fue llevado a la fuente milagrosa. Se echó agua en los ojos y recobró misteriosamente la vista. El 2 de marzo, la Virgen le pidió a Bernardita que dijera a los sacerdotes que deseaba que se construyera allí un templo y que fueran en procesión, pero no le hicieron caso. Ante la insistencia de la niña, la Virgen elevó sus manos y sus ojos al cielo y exclamó: «Yo soy la Inmaculada Concepción». El 16 de julio, la Virgen se apareció más hermosa y sonriente que nunca y, inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Ya no volvió a aparecerse a Bernardita en esta tierra. En total, se le apareció 18 veces. El obispo nombró una comisión de expertos que examinó los hechos, los milagros y la vida de Bernardita, y concluyeron que no se podía negar la intervención de lo sobrenatural. En Lourdes se construyeron 3 grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos. El Santo Padre declaró fiesta de Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero, día de la primera aparición. Cada día llegan a Lourdes trenes, aviones y autobuses llenos de peregrinos de todo el mundo. Muchos enfermos son llevados allí. El tren que los conduce es llamado el tren de la esperanza, y el de regreso, el tren de la alegría, porque aunque no todos sanan físicamente, reciben una profunda paz, fortaleza y alegría para soportar sus sufrimientos y ofrecerlos a Dios. Cada tarde se realiza una gran procesión con antorchas, cantando el Ave María y rezando el Rosario, seguida de la procesión con el Santísimo Sacramento, bendiciendo a los enfermos. En Lourdes se siguen obrando milagros, pero el mayor de todos es la conversión de los corazones y el regreso de muchos a Dios. Que la Virgen de Lourdes nos alcance del buen Dios la gracia de nuestra conversión y de nuestra eterna salvación. Amén. Con el paso de los años, Bernardita comprendió que la Virgen no la había elegido por sus capacidades, sino por su pequeñez y sencillez. Ella misma decía: «La Virgen me utilizó como se usa una escoba, cuando se termina de barrer, se la vuelve a poner detrás de la puerta». Después de las apariciones, Bernardita llevó una vida escondida, marcada por la enfermedad, el sufrimiento y la obediencia, sin buscar nunca protagonismo. Ingresó al convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, donde vivió en silencio, oración y humildad. Murió a los 35 años, repitiendo con fe: «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora». Su cuerpo permanece incorrupto como signo de la pureza de su vida entregada a Dios. Lourdes se convirtió en un lugar privilegiado de encuentro con la misericordia divina. Allí no solo se busca la curación del cuerpo, sino sobre todo la sanación del alma. Muchos enfermos regresan sin haber sido curados físicamente, pero transformados interiormente, reconciliados con Dios y llenos de paz. Por eso, el mayor milagro de Lourdes sigue siendo la conversión del corazón humano, el regreso a la fe, el perdón y la esperanza. La Virgen de Lourdes continúa invitándonos hoy, como a Bernardita, a la oración humilde, a la penitencia sincera y a confiar plenamente en el amor de Dios. Que Nuestra Señora de Lourdes interceda por nosotros, fortalezca a los enfermos, consuele a los que sufren y nos conduzca siempre a su Hijo Jesucristo. Amén.